Ok. Buenos días a todos, siendo las 10:17 de la mañana hora Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Sábados del Círculo. En el día de hoy tenemos la participación en este espacio de Patricia Riaño con el tema El objeto voz en moderato cantabile de Marguerite Duras. Patricia es psicoanalista, miembro del Círculo Psicoanalítico del Caribe y miembro del École Lacanienne de Psicoanálisis. Patricia, adelante. Bueno, listo. Pues buenos días y muy contenta de ver gente con la que hace rato no había tenido el gusto de trabajar, de estar con ellos, con ellas. Bueno, este trabajo está en conexión con el que presenté hace 2 años sobre el espacio y su relación con el gran otro. Se trataba en ese momento de la deconstrucción del gran otro en el análisis, la cual va ocurriendo a medida que desprendimientos del objeto causa de deseo se le van pegando, ahuecándolo hasta hacerlo desaparecer. Lo que hoy les presentaré hace parte también de lo que en ese momento califiqué de intuiciones nacidas de la experiencia clínica. Lo que hoy les voy a presentar es el producto de mi trabajo en el cartel La Voz, Objeto A, que mantuvimos por más de 2 años. Isabel Prado, Orieta Ramos, Johnny Palencia, Johnny Vélez y yo. En dicho cartel trabajamos la lectura cuidadosa del seminario La Angustia, de la única sesión de los nombres del Padre y gran parte del seminario La Psicosis. Entonces, como saben, al finalizar un cartel se presenta un producto que es individual, es un producto propio, no es colectivo. La lectura de moderato cantabile, la asistencia a conciertos de música coral religiosa y ciertas experiencias de silencio, como la caminata en el Camino de Santiago de Compostela, me motivaron a convocar un cartel sobre el tema de la voz, quizá el menos estudiado de los objetos A. Dejo para otro momento el silencio y el canto coral religioso con su llamado a Dios y de cómo eso se enlaza con los nombres del Padre. Dejaré también de lado el caso de la alucinación. Hoy me concentraré en el grito como manifestación del objeto a voz. Con cierta frecuencia se escuchan afirmaciones donde se iguala la palabra y el objeto a voz. Entonces, cabe preguntarse, ¿lo que se dice, lo que se pronuncia, es la voz? ¿La voz, en tanto objeto a causa de deseo? No, no considero que sea el caso. La respuesta que propongo es que se trata de asuntos distintos, pero que están íntimamente ligados entre sí. Me atrevería a decir que no habría palabra o discurso que no esté encubriendo al objeto voz. El objeto estaría deslizándose en lo dicho y en los obligados intervalos de silencio entre las palabras. Si se tratara de una igualdad entre la palabra y el objeto voz, este último estaría dentro del dominio del significante, es decir, en pleno territorio de lo simbólico. Entonces no habría nada nuevo con respecto al objeto a causa de deseo. Bastaría lo ya sabido sobre lo simbólico y lo imaginario, trabajado por Lacan durante los primeros años de su enseñanza. Para ilustrar que se trata de algo diferente, se puede hacer una muy breve aproximación al objeto voz, aprovechando la claridad que se tiene en general sobre el objeto mirada, mucho mejor estudiado que la voz. Para ello propongo tomar como modelo la relación de lo perceptible visualmente con el objeto a mirada. Lo visto, lo perceptible, sirve de cortina al objeto a mirada, el cual no es verdaderamente visible, pero en determinadas circunstancias sí puede hacer aparición en primer plano. Un ejemplo, el desconocimiento de la propia imagen en una situación ominosa, y en eso nos acordamos de Freud, ¿no? De igual modo, las palabras y el sonido, por supuesto, son la cortina, la pantalla, el velo del objeto a voz. ¿Qué habría de diferente en el objeto voz
si es que se tratara simplemente de la palabra. El objeto voz está siempre ahí, es cierto, pero no en la evidencia de lo escuchado directamente. La voz está ahí todo el tiempo al abrigo de lo dicho, al abrigo del sonido, pero en ciertas circunstancias aparece en primer plano. ¿Cómo ocurre esta aparición? Por un accidente, una ruptura del curso fluido de los sonidos, el objeto voz puede irrumpir en la escena produciendo efectos de sorpresa como respuesta mínima o incluso llegar hasta el horror y la descomposición o el desarreglo de la vida, como lo ilustra bien el caso de Andrés Barat, la protagonista de Moderato Cantabile, que trataré más adelante. Entonces sí, ciertos sonidos y circunstancias pueden poner en evidencia al objeto a voz. Tomemos, por ejemplo, algunos gritos o el silencio enmarcado en auras de lo ominoso, o ruidos inquietantes, o la resonancia que puede producir en el cuerpo alguna clase de música, particularmente la cantada, o el sonido de ciertos instrumentos en rituales específicos, como el del uso del shofar en el ayuno del Rosh Hashanah judío, según lo afirma Lacan en el Seminario de la Angustia. Dice que produce sonidos conmovedores que se acercan a la voz humana en un llamado a Dios para que recuerde el pacto con su pueblo. Puestas estas líneas de base, paso entonces enseguida al tema central del trabajo, el grito como objeto voz. Hay gritos que nada tienen que ver con el horror, pero que le hacen coqueteos. Son como cosquillitas, acercamientos, guiños al objeto voz. Su emisión corresponde más a descargas de júbilo, festivas o lúdicas, o aún agresivas, esperadas o buscadas. Basta pensar en la montaña rusa y en muchas de las máquinas de los parques de diversión. Se sabe de antemano que casi con seguridad el vértigo nos hará gritar. Y sí, el miedo está en juego en esos parques, pero se trata de temores anticipados, buscados, conocidos. Se está en busca de una emoción fuerte y el grito se produce acompañando la sensación producida. Igual ocurre en los encuentros deportivos, en ciertos conciertos de música, en manifestaciones multitudinarias o en reuniones sociales. Al igual que en el caso de los parques de diversiones, los gritos que allí se producen en estas otras circunstancias acompañan una emoción que ha sido buscada. Una muy buena ilustración de este tipo de gritos que podría calificar de domesticados, entre comillas, se encuentra en la película Cabaret, dirigida por Bob Fosse, con la cual él ganó el Oscar a la mejor dirección. La protagonista, Sally Bowles, interpretada magistralmente por Liza Minnelli, también ganadora del Oscar por ese rol, tiene un pasatiempo bien particular. Pegada a la base de un puente por el que circula un tren, espera con ansia su paso para gritar a todo pulmón. Es un desahogo teñido de travesura al que convida a su amante, quien, mucho menos dúctil que ella, acepta a regañadientes la inusitada experiencia. Allí no hay miedo, no hay horror, ni siquiera hay sorpresa. Sally elige el momento, su grito queda completamente encubierto por el intenso ruido del tren, así nadie, aparte de ella, tiene noticia de tal alarido y ella queda aliviada, contenta. En el caso del grito de Sally, como el de los otros arriba mencionados, puede afirmarse de que se trata efectivamente de algo de lo imposible de decir, de poner en palabras, un acercamiento al objeto a voz. Podría afirmarse que hay un llamado al objeto a, un llamado a que se haga presente, pero en un contexto en donde hay control, donde la sorpresa es evitada. Por eso decía más arriba que es como hacer un cosquilleo, un coqueteo al objeto A, que nada perturbará al sujeto, que no lo desestabilizará de manera importante o permanente, pues habrá conservado el control antes y después de la descarga voluntaria. Lo anterior sirve de contraste al otro tipo de gritos, a aquellos que se emiten en un quiebre de la continuidad de la vida, en situaciones inesperadas en que el sujeto se halla de pronto abocado a circunstancias que lo sobrepasan, a las que difícilmente puede hacer frente o que lo ponen en un estado de vulnerabilidad. En estos casos sí es evidente la aparición del objeto A, que destinado a estar encubierto, hace su entrada sin tapujos ni mediaciones en el discurrir de la vida, causando un desorden que pueda hacer desaparecer al sujeto, al menos de manera momentánea.
Es claro que el ingrediente de la sorpresa puede jugar allí un papel fundamental, pues el sujeto no estaba preparado para responder a lo inesperado, teñido de ominoso o peligroso. No pudo anticiparlo ni evitarlo. En tales coyunturas, el grito es la manifestación, la emisión vocal de un sujeto en el momento mismo de su caída, en el momento en que está desapareciendo, sumergiéndose, y por consiguiente ha perdido el uso de la palabra. Para ubicar el grito como manifestación del objeto voz, vale la pena detenerse un poco en las formulaciones que hace Lacan en el seminario La Angustia. Este texto será mi marco teórico. En dicho seminario introduce el grafo del a morir para ubicar lo que él llamó los estadios de la constitución del objeto A, causa de deseo, que a veces, y en el mismo seminario, llama también los estadios de la constitución del sujeto. Y esa doble manera de designarlo tiene sentido, puesto que el objeto A representa al sujeto frente al gran otro y ambos quedan ubicados, después de la división originaria, en el lugar del gran otro. Quedan en su campo, unidos y separados al mismo tiempo, organizados en la fantasía de la cual Lacan acuñó la tan conocida fórmula algebraica S tachado rombo A. Lacan aclara que él no está haciendo psicología evolutiva al referirse a esos estadios, pues si bien estos corresponden a accidentes en el desarrollo, como él los llama, ligados a correspondencias anatómicas, ellos están atravesados por el significante. Una de las cosas interesantes en este seminario es que habla de las formas del objeto A, como si este fuese uno solo, y así lo ilustra en el grafo 1. Entonces, Paula, porfa, la figura número 1. Sí, eso es interesante, que habla de las formas del objeto A. El grafo que tomé no apareció. Yo lo muestro mientras tanto. No aparece. Tienes el audio cerrado, Pau. Ahí están. Listo. Entonces él habla de las formas del objeto A y pone el objeto A en el centro. Ese es el grafo que él hizo en el seminario. Yo lo tomo de la versión establecida por Roussin, que es, a mi juicio, la mejor versión del seminario de la angustia, porque tomó tanto las grabaciones como todas las versiones existentes y estableció el texto. Tiene las referencias, es excelente. Entonces, este grafo está allí. El objeto A se encuentra en el centro. Sus diversas formas siguen un circuito que va de lo oral a la voz o superyo. La forma oral comienza la secuencia ascendente seguida por la anal hasta llegar arriba al lugar central donde ubica el falo. Sí, en este contexto le da el carácter de objeto A y dice que está por todos lados menos donde se lo espera. El estadio 4 y el 5, o sea, la mirada y la voz, están en posición de retorno, lo que los pone en correlación al estadio 1 y 2. Así como existe un fuerte lazo entre lo anal y la mirada, hay una estrecha correlación entre lo oral y la voz. Por otra parte, señala un parentesco entre la voz y el superyo. Hablando de esta íntima relación voz-superyo, indica Lacan que en las manifestaciones primarias del superyo, lo estoy citando, hay una conexión con esa forma del objeto pequeño A que es la voz. Y dice luego, ya antes les he recordado que no sabría haber una concepción analítica válida del superyo que olvide, por su cara la más profunda,
que es una de las formas del objeto pequeño a. Por eso lo pone ahí en el super yo. En ese grafo a veces aparece la voz y a veces aparece el super yo en el mismo lugar. Aunque en varios lugares se encuentra el super yo como objeto A, en el mismo lugar donde ubica la voz, en este seminario, Lacan propuso retirarlo de la lista para tratar de evitar que los analistas lo personificaran. El lazo entre lo oral y la voz también se manifiesta en el grito, particularmente en el grito del recién nacido, de cual afirma que sería la primera forma del objeto A, aún anterior a la oral. Ya lo puedes quitar. Pues se produce en ese momento donde se pasa del medio intrauterino líquido a enfrentarse con un nuevo medio, con un vacío que obliga a respirar. Es un momento de angustia, de trauma. Vale la pena mencionar que el trauma del nacimiento es el único que Lacan reconoce, pues no es separación de la madre, sino aspiración en sí de ese medio fundamentalmente otro. Y va a trabajar mucho el asunto de la respiración, por ejemplo. Ese grito es en realidad la primera sesión que hace el sujeto, el primer objeto A que se separa de él y que aún sin saberlo lo representa ante el gran otro. Esta primera emisión vocal del sujeto y sus consecuencias están bien planteadas en un pasaje de observaciones sobre el informe de Daniel Lagache. Voy a leer la cita. Pero ese lugar original del sujeto, ¿cómo lo reencontraría en esa elisión que lo constituye como ausencia? ¿Cómo reconocería ese vacío como la cosa más próxima, aún a excavarlo de nuevo en el seno del gran otro, de hacer resonar en él su grito? Más bien se complacerá en encontrar en él las marcas de respuesta que fueron poderosas a hacer de su grito llamada. Así quedan circunscritas en la realidad del trazo del significante esas marcas donde se inscriben la omnipotencia de la respuesta. Si bien en el tiempo de este escrito Lacan no ha establecido aún el objeto A como causa de deseo y por lo tanto no identifica el primer grito como tal, como si lo hizo en el seminario de la angustia, los elementos ya están dados para reconocer que ese grito emitido por el sujeto, quien de entrada está ubicado ese sujeto en una elisión del significante, que intenta recuperar un lugar en el vacío del gran otro. Entonces emite un grito que no es un llamado, eso es lo interesante. Ese grito no es un llamado, es el gran otro quien le da esa característica, quien lo entiende como tal y le da una respuesta. Y así, al dar esa respuesta, el sujeto queda presa de la cadena significante. En este breve recorrido por el grafo de la morir y siendo mi tema central la voz, me permito transcribir una larga cita de Lacan sobre este objeto, el último que aparece en el circuito, dada su claridad y dado también el hecho de que en realidad se refiere a la voz en realidad en muy pocos lugares durante el seminario. Dice así: pero de lo que se trata para nosotros ahora es de saber como objeto separado, de saber dónde se inserta, en qué dominio, no en la oposición interior-exterior sobre la cual ustedes sienten que aquí toda la insuficiencia, sino en la referencia al gran otro, en los estados de la emergencia, de la instauración progresiva sobre la referencia a ese campo de enigmas que es el gran otro para el sujeto. ¿En qué momento puede intervenir un tal tipo de objeto en su cara al fin develada bajo su forma separable y que se llama ahora alguna cosa que nosotros conocemos bien, la voz? Que nosotros conocemos bien, que creemos bien conocer bajo el pretexto de que le conocemos los desechos, las hojas muertas bajo la forma de voces extraviadas de la psicosis, el carácter parasitario sobre la forma de imperativos interrumpidos del superyo. Es aquí que debemos para orientarnos, para distinguir el verdadero lugar, la diferencia de este objeto nuevo. Hasta ahí la cita de Lacan. Subrayo en esta cita la idea de la referencia del objeto A al gran otro, la cual mantuvo desde que introdujo el objeto A, referencia que es válida para todas sus formas, o sea, la oral, la anal, todo. Patri, ¿podrías repetir la cita? Claro. Pero ¿de qué se trata para nosotros ahora? Pero de lo que se trata para nosotros ahora es de saber
como objeto separado, de saber dónde se inserta, en qué dominio, no en la oposición interior-exterior sobre la cual ustedes sienten aquí toda la insuficiencia, sino en la referencia al gran otro, en los estados de la emergencia, de la instauración progresiva, sobre la referencia a ese campo de enigmas que es el gran otro del sujeto. ¿En qué momento puede intervenir un tal tipo de objeto en su cara al fin develada bajo su forma separable y que se llama ahora alguna cosa que nosotros conocemos bien, la voz? Que nosotros conocemos bien, que creemos bien conocer, bajo el pretexto de que le conocemos los desechos, las hojas muertas bajo la forma de voces extraviadas de la psicosis, el carácter parasitario sobre la forma de imperativos interrumpidos del superyo. Es aquí que debemos, para orientarnos, para distinguir el verdadero lugar, la diferencia de este objeto nuevo. Subrayo en esta cita la idea de la referencia al objeto al gran otro, lo cual mantuvo desde que, bueno, eso ya lo había leído. Pero por otra parte me parece interesante que se observe que pone en evidencia que si bien los mandatos del superyo y las alucinaciones verbales tienen que ver con el objeto voz, estas manifestaciones no lo abarcan. Y ahora paso a moderato cantabile. Lo que oyen en el fondo es la sonatina de Diabelli. Paso ahora a ilustrar con la novela Moderato cantabile de Marguerite Duras la irrupción del objeto A por la vía de un grito. En esta novela, un grito ajeno ocasionará una ruptura en el curso de la vida de la protagonista y desencadenará una serie de sucesos que harán tambalear su estabilidad. Si bien es cierto que el grito ocupará un lugar central y de máxima importancia en la determinación de los sucesos a venir, no puede dejarse de lado la constatación de que el sonido, en todos sus matices, el ruido y el silencio, hacen parte integrante de la novela. No son simples sonidos de fondo. Ellos son como protagonistas que intervienen en momentos claves y hacen parte de la escena, al igual que las palabras de los personajes. El título mismo de la novela hace alusión a una partitura musical, al tiempo en el que ella se debe tocar. Pone desde el inicio al sonido en primer plano, y eso a mí me sugiere que Duras concibió la novela como una pieza musical. Moderato cantabile, es decir, un ritmo moderado y cantante, ese es exactamente el que está sonando. Es el ritmo del primer movimiento de la sonatina de Diabelli en fa mayor, opus 168, que el hijo de la protagonista está aprendiendo en sus clases de piano. El ritmo de la sonatina es liviano y sereno y hasta alegre en ciertos pasajes. Nada tiene que ver con las notas y acordes sombríos y pesados en los que transcurre la novela. Basta con escuchar la sonatina para constatarlo. La elección del título marca el enorme contraste con la evolución de los acontecimientos que están lejos de ser moderados o cantantes. Si los protagonistas de la novela fueran bailarines, se moverían de manera lenta y pesada, en clara oposición a la música de Diabelli, que sugiere movimientos ligeros y despreocupados, pero no desmesurados. Entonces tenemos esa música en un ambiente que no le conviene y que además tiene que ser aprendida a regañadientes por ese niño cuyos intentos de rebelión no alcanzan a liberarlo, pues él cede para dar gusto a su madre. ¿Por qué envolver entonces a los personajes con esta música? Justamente para resaltar el drama que se está tejiendo. Nadie en la novela vive una vida moderato cantabile. Entremos pues en la novela. En una ciudad costera, en la calma de un atardecer primaveral coloreado por la puesta del sol, asistimos a una lección de piano impartida por una dama
a un niño quien está acompañado de su madre. La ventana está abierta, lo que sugiere una temperatura agradable. Tal apertura de la ventana será determinante en los sucesos que están por acontecer, pues ella permitirá la intrusión del horror en ese ambiente cotidiano y banal, donde solo se escuchan los acordes de la música del piano, algunos ruidos de un lápiz impaciente y la conversación entre los tres personajes presentes en la escena, los cuales están mezclados con los sonidos que llegan del exterior, el mar, el motor de una vedette y los ruidos de la ciudad. El espacio interior y el exterior, lo próximo y lo lejano, se entretejen sin ruptura. Desde las dos primeras frases del libro, el sonido, la música y el ritmo son introducidos. Leo esa primera página. Dice Marguerite, ¿quieres leer lo que hay escrito arriba en tu partitura?, pregunta la dama. Moderato cantabile, dijo el niño. Así empieza la novela. Y así continúa inmediatamente esa primera página. La dama subrayó esa respuesta con un golpe de lápiz sobre el teclado. El niño siguió inmóvil, la cabeza girada hacia la partitura. ¿Y qué quiere decir moderato cantabile?, insistió la dama. No lo sé. Una mujer sentada a 3 metros de allí suspiró. ¿Estás seguro de no saber lo que quiere decir moderato cantabile?, insistió la dama. El niño no respondió. La dama dio un grito ahogado de impotencia, golpeando de nuevo el teclado con el lápiz. Ni una pestaña del niño se movió. La dama se giró. Ya hasta ahí la cita. En una sola página, la primera, ¿cuántos sonidos? El ritmo de la pieza musical, el lápiz, el suspiro, el grito ahogado de la dama. La sonatina se acaba de terminarse. La maestra está un tanto irritada, pues el niño no parece muy interesado. Para manifestar su impaciencia, golpea con el lápiz sobre la partitura, donde aparece la indicación del ritmo, y enseguida se permite criticar severamente la educación que la madre imparte a su hijo. La maestra insiste en hacer recordar al niño lo que le ha venido enseñando sin éxito. Moderato cantabile quiere decir moderado y cantante, le indica. Es una escena trivial que seguro se ha repetido varias veces en el pasado. De pronto, la calma de la clase es quebrada por la intromisión de un grito de mujer que se escucha a través de la ventana. Así lo describe Duras. Comillas. En la calle, abajo del edificio, un grito de mujer resonó. Un lamento largo, continuo, se alzó y tan alto que el ruido del mar se rompió. Después se detuvo en seco. ¿Qué es eso?, gritó el niño. Algo ha ocurrido, dijo la dama. El ruido del mar resucitó de nuevo. El rosado del cielo, mientras tanto, empezó a palidecer. No, dijo Anne de Barat, no es nada. Ella se levantó de su silla y fue hacia el piano. Qué nerviosismo, dijo la dama, mirándolos a los dos con aire de reproche. Anne de Barat tomó a su hijo por los hombros, le apretó hasta hacerle daño y le dijo casi gritando, hay que aprender a tocar el piano, es preciso. El niño temblaba también por la misma razón, por haber tenido miedo. No me gusta el piano, dijo en un murmullo. Otros gritos reemplazaron entonces al primero, dispersos, distintos. Dieron cuenta de una actualidad ya pasada, tranquilizadora ahora. Entonces la clase continuó. Hasta ahí es la cita. Se sabe que algo ha ocurrido, algo grave, a juzgar tanto por las voces de una multitud que se va formando, como por los ruidos que vienen desde afuera. Es una escena perturbadora que se impone en la escena ya conocida, interrumpiendo la clase. La intensidad del grito es tan grande que rompe el ruido del mar, ruido que reaparece cuando el lamento cesa. Tanto la madre como el hijo tuvieron miedo al oír el grito. Las mujeres intentan asegurar al niño, quien insiste en preguntar qué ha pasado. Sin obtener respuesta, él accede, finalmente, a interpretar la sonatina. En el primer capítulo, el contrapunto entre los sonidos que marcan el horror y los que se producen en el mundo controlado de la clase es omnipresente. Mientras el niño toca esa sonatina de música cantante, mientras la maestra insiste en las palabras moderato cantabile que su alumno se obstina en no reconocer, al mismo tiempo la multitud crece y grita, llegan carros y es entonces evidente que ocurrió algo grave. La fuerza de contraste entre las dos escenas queda muy bien ilustrada por la sugerencia que la maestra hace al niño
para que recuerde el ritmo moderato cantabile. Le dice, piensa en una canción que te cantarían para adormecerte. A lo que la madre responde diciendo que nunca le canta al niño y que ahora, por esta intervención de la dama, estará obligada a hacerlo. Después de este intercambio, por fin van a reconocer que algo grave ha sucedido y por la ventana abierta verán la muchedumbre agolpada que mira al interior de un café. Pero a pesar de eso, la dama retoma la clase y la sonatina es reinterpretada. Subrayo los contrastes. Música para dormir versus gritos y conmoción. Sonido que apacigua versus sonido que inquieta. Calma versus desasosiego. Ese contrapunto seguirá en toda la obra, pero de manera mucho más discreta. Al salir de la clase, Anne se entera de que han matado a una mujer. Deja a su hijo solo a la puerta del edificio de la maestra y se dirige al café de donde provino el grito. Se hace paso entre la multitud. Y dice Marguerite Duras. Y llegó hasta la primera fila de personas, quienes, a lo largo de los cristales abiertos, inmovilizadas por el espectáculo, veían. Al fondo del café, en la penumbra del interior, una mujer yacía en el suelo, inerte. Un hombre, tendido sobre ella, aferrado a sus hombros, la llamaba calmadamente. Mi amor, mi amor. Él se volteó hacia la multitud, la miró y pudieron verse sus ojos. Toda expresión los había abandonado, con excepción de esa, fulminada, indeleble, invertida del mundo de su deseo. Entró la policía, la dueña, dignamente erguida, cerca de la barra, la esperaba. Ahí se cierran las comillas. El grito, como constatamos, no deja indiferente a la mujer. Le sigue la pista, quiere saber. Todo demuestra su gran interés. Ha dejado solo a su hijo, ha logrado abrirse paso entre la muchedumbre hasta la ventana y ahora está ahí, frente a esa imagen de la pareja, ella muerta y él yaciendo a su lado. Recibe esa mirada que el hombre dirige a los espectadores, sin expresión, salvo por la de su deseo, dice Duras. No entra al café, eso tiene su importancia, pues recibe una primera información por el sonido, el grito y luego por lo que ve. Dos ventanas abiertas, una que deja pasar el sonido, otra que enmarca el drama. La voz en una, la mirada en la otra. En un primer momento una, seguido después por la otra. En poco tiempo esas dos ventanas acercaron a Anne al horror. ¿Cómo no hacer un guiño a Lacan en este punto? ¿Cómo no acordarse del seminario La angustia, donde, para mostrar la función de la fantasía, nos dice que ella es como un cuadro que se ha colocado justo sobre la ventana, cubriéndola? Al estar en esta extraña ubicación, la fantasía, además de sostener el deseo, a la vez ligando y desuniendo al sujeto y al objeto, sirve de velo a lo real. Velo que para Anne de Barat es roto por el grito, y así el objeto encubierto irrumpió en la escena, en la vida cotidiana de esa mujer. Ya veremos las consecuencias de esa aparición para el sujeto Anne de Barat. La presencia en primer plano de un objeto dio paso al otro. Se creó en esta secuencia un circuito entre los dos. Retomo para ilustrar el circuito el grafo de la morir y vas preparando porfa la 2. El grafo de la morir que nos servirá también más adelante para ilustrar los movimientos de los objetos a lo largo de la novela. Entonces vamos a ver la figura 2. Esa figura muestra el circuito entre la voz y la mirada, el grito de la mujer en la primera ventana y en la segunda la visión de la mujer muerta más el amante. La puedes ya cerrar, por favor. El drama se va esclareciendo poco a poco. Un hombre ha matado a una mujer. La observación demuestra que la ama, que no puede desprenderse de ella, de su cuerpo inerte, que vuelve sin cesar a yacer al lado sobre ella
Incluso aún después de que los policías lo han sacado del café, hace un intento de retorno. Sabemos que la ha besado después de muerta, pues tanto sobre sus labios como sobre los de ella hay trazas de sangre. Todo esto es observado, mirado atentamente por Anne de Barat, espectadora que ha logrado un lugar privilegiado en primera línea de esa ventana abierta, lo que le ha permitido no perder un solo detalle de toda esa escena. Cerca y a la vez lejos, ella no entra al café, no hay necesidad. Pudo ver el cadáver de la mujer, seguir las idas y venidas de ese hombre alrededor del cuerpo de su amada muerta. Veremos cómo ese interés que la ha adherido a ese drama va a jugar en los próximos días. Luego de la intervención de la policía, ella vuelve donde su hijo, quien, olvidando el desasosiego causado por el grito, ha estado tarareando la sonatina de Diabelli mientras su madre ha estado ausente, fascinada por lo visto. De nuevo aparece la evidencia del contrapunto entre las dos músicas que ha jugado en todo el capítulo. La madre cautivada por el drama, el niño tarareando la sonatina, pesadez y liviandad coexistiendo. A partir del incidente ocurre un cambio en la vida de Anne de Barat. Contra su costumbre, al día siguiente regresa con su hijo a ese barrio al que antes solo iba los viernes y solo para llevarlo a la clase de piano. Ella entra al café donde ocurrió el drama y pide vino, cuyo consumo no le es habitual. El niño se queda afuera jugando. Esas dos cosas, entrar allí en ese lugar frecuentado por obreros y además permitirse tomar vino, la ponen desde ya en ruptura con la vida burguesa en la que se encontraba inmersa. Adentrándonos en la novela, sabremos que vive insatisfecha, que está casada con el director de la fundición, un hombre tan borrado para ella que en la novela solo será mencionado unas 3 veces, de manera indirecta o por alusión, o apareciendo ante ella sin palabras como una sombra que la juzga. Ni siquiera se dirá su nombre, solo sabremos su apellido, de Barat, y lo sabemos por ella, perdón, pues en Francia las mujeres toman el apellido del esposo. Así, cuando su apellido es escrito, siempre es para nombrarla a ella, no a él. La pareja tiene un hijo del que tampoco sabremos su nombre, al que ella adora y sobre el cual no ejerce disciplina, tal como se espera de ella. Sabremos además que la pareja vive desde hace 10 años en una vieja casa muy grande y tranquila, ubicada en el extremo opuesto de este barrio. La casa tiene un gran jardín lleno de magnolias olorosas y otros árboles que alojan pájaros cantores. Ese primer día, después del asesinato, al entrar al café, Anne está temblorosa. Ese temblor la va a acompañar durante muchos de estos encuentros de los que vamos a hablar. Habla con la dueña sobre lo ocurrido, pide vino. Al primer vaso le sigue un segundo. Un hombre se les acerca y empieza a participar en la conversación. Él pide a la dueña más vino para los dos. Se alejan de la dueña y esto marca el inicio de una serie de encuentros significativos para ambos, siempre en el mismo café, bajo la mirada crítica de la dueña y de los obreros que allí se dirigen después del trabajo. Tanto él como ella están muy impresionados e interesados por lo ocurrido. Anne justifica así su interés. Le cito: este grito fue tan fuerte que verdaderamente es bien natural que uno busque saber. Yo difícilmente habría podido evitar de hacerlo. ¿Ve usted? Hasta ahí. De entrada queda clara la importancia que tuvo el grito para ella, cómo la impactó, cómo la impresionó, al punto de querer descubrir su motivo. Subrayo que ella indica el grito y el enigma que él encierra como motivo para explicar su regreso. Por eso está de vuelta en el lugar. Ella quiere saber por qué esa pareja llegó a ese punto. Él también quiere saber, él también regresó al otro día, él también se siente muy atraído por lo ocurrido. Con ese interés común se inician los encuentros de esta nueva pareja. Daremos cuenta de que ella también nos daremos cuenta de que ella también le ha seguido la traza. En esa escritura particular de Duras, en pocas frases, toda esta información se encuentra desplegada en... Ay, espérense un segundo. No, disculpen, me salté una parte.
Entonces retomo que el primer día después del asesinato, Anne está temblorosa, habla con la dueña sobre lo que ha ocurrido, pide vino. No, solo lee. ¿Leí lo de que quién es el hombre que la interpela y hace resonancia a sus preguntas? No. ¿Quién es este hombre que la interpela y hace resonancia a sus preguntas? Sabremos muy poco sobre él, casi nada, aparte de que está muy interesado en Anne, que la ha observado, que sabe mucho sobre ella. Incluso ha estado en su casa, invitado una vez por año a una recepción ofrecida para todos los empleados de la fundición, empresa donde él trabaja y de la cual el marido de Anne es el director. Él conserva un recuerdo preciso de Anne y de sus magnolias, de su presencia en dichas ocasiones. Desde el inicio de la novela su interés por Anne se hace evidente. En cambio, solo hasta el cuarto capítulo, cuando sabremos su apellido, nos daremos cuenta de que ella también le ha seguido la traza. En esa escritura particular de Duras, en pocas frases, toda esta información se encuentra desplegada en esta cita que comienza con la evocación de una recepción en la que él estuvo presente. Él le dice a Anne, abro comillas, por encima de sus senos semidesnudos había una flor blanca de magnolia. Me llamo Chauvin. Ella recobró su posición habitual frente a él, los codos encima de la mesa. Su rostro zozobraba ya bajo el efecto del vino. Lo sabía, y también que usted abandona las fundiciones sin dar razones y que no tendrá más remedio que volver muy pronto. Ninguna otra empresa en esta ciudad podrá darle empleo. Hasta ahí. Ya está, quedó dicho todo lo que sabremos sobre Chauvin. No conoceremos ni su nombre. Lo que sí queda clarísimo es el interés mutuo que a la distancia la pareja se ha profesado, aún antes del primer encuentro. En los días siguientes al drama y durante un muy corto periodo de tiempo, Anne irá al café donde la estará esperando sin falta Chauvin. No se ponen cita, eso hace parte de los sobreentendidos que comparte la pareja. Ella llega siempre hacia el final de la tarde acompañada de su hijo, salvo una única vez, la última. El niño se queda afuera divirtiéndose, jugando, haciendo amigos, tarareando la sonatina, entrando al café para hacer breves contactos con su madre, para volver luego a la liviandad del juego. En contraste, la pareja está siempre envuelta en un ambiente pesado, sombrío, de conversaciones desilvanadas y largos silencios, consumiendo vino hasta llegar a la embriaguez. La dueña, siempre presente, los mira con desaprobación, casi todo el tiempo, salvo al final de la novela. Le sirve el vino, aumenta o disminuye el volumen del radio, manera de participar de lejos en los intercambios de la pareja, introduciendo así un sonido que los envuelve con mayor o menor intensidad. Este personaje es muy interesante y cómo va cambiando, cómo los critica, se pone de lejos, como le decía, cómo envuelve con el sonido. Es bien, bien interesante ese personaje. Están también en el café los trabajadores que cuando suenan las sirenas al final de la jornada van allí a tomar unos tragos. A veces solo están presentes unos cuantos, pero casi siempre hay un pico de gran afluencia que va disminuyendo lentamente. Esos obreros son presencias que miran, que observan, que reconocen los personajes, que son conocidos de Chauvin y que intentan saludarlo sin ningún éxito, pues él está absorto, concentrado en algo. Ella es lo único que a él le interesa. Hacia el final de la novela será evidente que ellos también desaprueban esa intimidad de la pareja. Chauvin y la esposa del director juntos, tomando vino. Un empleado y una mujer adúltera, según ellos. La ciudad queda, asimismo, incluida en el torno de la pareja. Lo sabremos cuando hacia el final de la novela Duras nos dice en una sola frase que ya todos están enterados. Muy bien, tenemos el contexto donde la pareja se encuentra, las conversaciones, si se puede llamar así esos intercambios de frases que están entremezclados de silencios, miradas, consumo de vino. Combinan los dos planos, el de la nueva y el de la otra pareja, siguiéndose sin una evidente continuidad. Por ejemplo, Anne habla de la otra mujer y Chauvin responde enseguida con una observación sobre la vida de Anne en un aparente cambio de vía, en una aparente ruptura de la secuencia. Ambos lo hacen a menudo, juntando las informaciones verídicas y las construidas,
llegan a la convicción de que la mujer ha pedido a su amante que la mate y éste ha accedido a hacerlo por amor a ella. Así, la relación entre Anne y Chauvin se va entretejiendo con los hilos de la historia de la otra pareja, la del drama. El ascenso hacia encontrar el destino mortal se va perfilando, asistimos a su preámbulo. Anne sale del café embriagada cada vez más tarde, hasta llegar un día a desafiar a su mundo burgués en su propia casa, en presencia de su marido. Llega muy tarde, aún después de los invitados, a una comida ofrecida probablemente por su esposo. Será la única vez en que la seguiremos en ese mundo que hasta ahora solo ha sido evocado en el café. Esta escena ocupa el capítulo 7 de la novela y será su punto culminante. Ocurre 8 noches después del drama. Tenemos a los comensales de conversación banal, ávidos de los deliciosos platos ofrecidos, al marido desdibujado y Anne ebria y en conexión a distancia con Chauvin, quien está fuera, de espaldas al mar, observando la casa. Los dos enlazados a distancia, tarareando la misma canción, pronunciando en silencio el nombre del otro. Anne se ha puesto una magnolia entre los senos, cuyo olor la invade a ella y a los otros, ajustándose así a un recuerdo de Chauvin que Chauvin ha atesorado de ella. Él también recibe el olor proveniente de las magnolias del jardín. A pesar de la ya evidente ebriedad, Anne continúa bebiendo vino. Hay que detenerse en ese consumo. Cuesta trabajo elegir las citas, pues cada una de ellas está tan bien escrita y de una manera tan precisa que marcan bien la irrupción del vino en la vida de esta mujer que, comillas, desde hace 10 años no ha hecho hablar de ella. Y cierro las comillas. Veamos ahora el contraste con ese tiempo que hasta hace una semana le era habitual. Voy a transcribir algunas citas. La primera. Una de ellas, se está refiriendo a las mujeres, infringe esta noche el apetito general. Ella viene del otro extremo de la ciudad, de detrás de los muelles y los depósitos de aceite, al lado opuesto del Boulevard de la Mer, de ese perímetro que le fue autorizado hace 10 años, donde un hombre le ha ofrecido vino hasta la sinrazón. Alimentada por ese vino, exceptuada de la regla, comer la extenuaría. Más allá de los visillos blancos, la noche, y en la noche todavía, porque dispone de todo su tiempo, un hombre solo mira tan pronto el mar, tan pronto el parque. Luego el mar, el parque, sus manos. Él no come, no podría, él tampoco, alimentar su cuerpo atormentado por otra hambre. Y termina así y más adelante. Anne de Barat bebe y no cesa. El pomar sigue teniendo esa noche el sabor aniquilador de los labios desconocidos de un hombre de la calle. Me puse a buscar ese vino pomar y no lo encontré. Además de ser carísimo, no lo encontré. Lo que demuestra que era una familia bien burguesa. El sabor del vino es comparado con el de los labios de Chauvin que ella aún no ha besado. El vino es pues una manera de tocar esos labios. El vino viene en lugar de la realización concreta del deseo que descubre. Es un sustituto, como se comprueba en las dos siguientes citas, comillas. Anne de Barat intenta una sonrisa de excusa por no haber podido actuar de otro modo, pero está ebria y su rostro adquiere la expresión impúdica de la confesión. La mirada se enturbia, impasible, pero de vuelta ya dolorosamente de todo asombro. Uno lo esperaba desde siempre. Anne de Barat bebe de nuevo un vaso entero de vino, los ojos semicerrados. Está ya en el punto en que no puede actuar de otro modo. Descubre al beber una confirmación de lo que hasta entonces fue su deseo oscuro y un consuelo indigno a ese descubrimiento. Hasta ahí. En esta última frase queda clarísimo que beber a la vez confirma su deseo y sustituye su ejecución. La cita que sigue va en la misma vía. Comillas. Su boca está seca de otra hambre que tampoco nada puede apaciguar, apenas el vino. Hasta ahí. Anne, a diferencia de los invitados, no puede comer. Y abro otras comillas.
Andebará toma de nuevo su vaso que le acaban de llenar y bebe. El fuego nutre su vientre de bruja contrariamente a los otros. Sus senos tan pesados, de cada lado de esa flor tan pesada, se resienten de su delgadez nueva y le hacen daño. El vino resbala por su boca plena de un nombre que ella no pronuncia. Ese evento silencioso la destruye. Hasta ahí. No se puede pasar esa unión del beber con la palabra no dicha, ese llenar la boca que no está vacía. Una palabra, un nombre la llena. Está ahí aunque no pueda pronunciarlo. En medio de esta poesía se impone pensar que Duras ha logrado plasmar un circuito ya planteado por Lacan entre los representantes de los objetos voz, en el nombre que llena la boca y que es un llamado no pronunciado, y el oral, el vino. Los dos objetos juntos en el mismo vacío, la boca. Vemos la figura 3. Los dos objetos están juntos en esa boca, ¿no? El nombre de Chauvin, que no está pronunciado, pero de esa manera tan linda que tiene de escribir Marguerite Duras, pero que dice que la boca está llena, ¿no? Está llena y aún llena se llena de vino. Ya la puedes quitar. Mientras tanto, Chauvin, que no abandona su asedio visual de la casa, también está presa de su deseo. En esa conexión a distancia, él también tiene en la boca su nombre. En los labios hay de nuevo ese canto oído en la tarde y ese nombre en la boca que él pronunciará un poco más fuerte. Al igual que ella, tampoco puede comer, comillas. Él no come, él no podría, él tampoco nutrir su cuerpo atormentado por otra hambre. Cierro las comillas. Él se acerca incluso hasta las verjas del patio y las aprieta entre sus manos. Y entonces, abro comillas, el hombre ha soltado las rejas del parque. Él mira sus manos vacías y deformadas por el esfuerzo. Le ha brotado al borde de sus brazos un destino. Hasta ahí las comillas. ¿De qué se trata? ¿De matar a Anne al igual que lo hizo el amante de la otra pareja? Cabe pensarlo, pues en las reconstrucciones el interés de los dos torna de manera constante alrededor de la muerte, ese acto que unió en amor y por amor a los dos miembros de la pareja del drama. Allí se dirigen Anne y Chauvin. Ese es sin duda el destino que ha brotado al borde de sus brazos, destino que es una réplica del otro. Acceder a una súplica a medias encubierta en el incesante interés que Anne exterioriza sobre el desenlace de aquel amor, interés que también él comparte. Él está llamado a jugar ese rol y él parece prestarse a ello. La oralidad, ahora en su forma de comida, está presente, también muy presente durante la cena. Si bien Anne se ha negado a comer y termina por hacerlo forzada, los invitados no se han privado de los suculentos platos que han sido servidos, mientras también llenan sus bocas de palabras insulsas y sin importancia. Los manjares son descritos haciendo énfasis en que se trata de animales muertos, y eso los hace repulsivos para el lector. La avidez con la que se pasan los platos, se sirven y comen, es plasmada como si se tratara de actos de una obscenidad repugnante. Para la muestra, esta cita donde Duras habla primero del salmón y luego del pato a la naranja y de su digestión. Lentamente la digestión comienza de lo que fue un salmón. Su ósmosis con esta especie que lo comió fue ritualmente perfecta. Nada enturbió su gravedad. El otro espera en un calor humano encima de su mortaja de naranjas. Esa es una, y ahora viene otra también de los platos. Pues el salmón vuelve a pasar en una forma todavía más menguada. Las mujeres lo devoran hasta terminarlo. Sus hombros desnudos tienen el brillo y la firmeza de una sociedad fundada en sus cimientos sobre la certeza de su derecho, y ellas fueron escogidas a la conveniencia de esta. El rigor de su educación exige que sus excesos sean temperados por la preocupación mayor de su mantenimiento.
De esta les inculcaron antaño la conciencia. Se relamieron con mayonesa verde como se debe. Se encontraron allí, salieron ganando. Los hombres las observan y recuerdan que ellas los hacen felices. Hasta ahí la cita. En estas páginas se lee un profundo desprecio de Duras por esa gente. Anne sabe que llorará más tarde. Una vez la cena terminada, logra escabullirse dejando atrás la concurrencia. Busca por las ventanas la presencia de Chauvin, quien después de largo acecho ya ha partido. Se dirige al cuarto de su hijo, y cito, y entre los tiempos sagrados de la respiración de su hijo, vomitará allí largamente la comida extranjera que esa noche se vio forzada a ingerir. Una sombra aparecerá en el marco de la puerta abierta al pasillo. Oscurecerá aún más la penumbra del cuarto. Anne de Barat deslizará ligeramente la mano en el desorden real y rubio de su cabello. Esta vez ella pronunciará una excusa. No le contestará. Hasta ahí la cita. La confrontación con este mundo termina con vómitos al lado de su hijo dormido y en presencia de una sombra silenciosa, reprobadora, necesariamente su marido. En el último encuentro que tendrá con Chauvin, Anne le hablará justamente de esos vómitos. Dice, con frecuencia he vomitado, pero por razones diferentes a esta. Siempre muy diferentes, usted comprende. Beber tanto vino a la vez, de un solo golpe, en tan poco tiempo, no estaba acostumbrada. Cuánto vomité, no podía parar. Creía que no podía nunca jamás detenerme, pero he aquí que de pronto eso no fue posible. Aunque traté de verdad, mi voluntad no fue suficiente. Hasta ahí la cita. Ella hubiera querido seguir vomitando. ¿Era esta una forma de deshacerse de la vida a la que ha estado obligada? La invasión del objeto oral, que empezó con el consumo de vino en los encuentros en el café, llegó a su clímax esa noche de la cena. Diversas manifestaciones estuvieron presentes. Beber vino más allá de la embriaguez y a pesar de ello no poder detenerse. La imposibilidad de comer y verse, sin embargo, forzada a ingerir parte de esos animales descritos como muertos. Y para rematar, terminar la noche en esa orgía de vómitos que solo pudo interrumpir en contra de su voluntad el vaciamiento total de su estómago. Anne fue presa de ese objeto. Ella sola no podía ni quería imponerse límites. Por un lado, llenarse de vino, por el otro, vaciarse. La boca fue el orificio por el que ella estaba desapareciendo, por el que se estaba vaciando. Los otros objetos, en especial la voz, transportada por los inquietantes sonidos que la atormentaban en lo cotidiano, fueron encubiertos, acallados. Hay que mencionar, empero, que el olor de la magnolia también contribuyó a la embriaguez que la alejaba del resto del mundo. Podemos ver la figura 4 que muestra esa preeminencia del objeto oral, sobre todo en la comida. Entonces, el objeto oral que toma toda la escena, que se apodera de ella, con el vino, la comida y finalmente con ese vaciamiento a través del vómito, barre todos los otros, ¿no? Ya no están presentes. Ella es eso. Listo. Ya lo puedes quitar. El vaciamiento oral que tuvo lugar durante esa noche de excesos vuelve a dar paso al dominio del objeto voces. Es otro movimiento. De manera exclusiva, como veremos enseguida. El capítulo 8 es el del desenlace. Anne vuelve al café, esta vez sin su hijo, 2 días después. Como siempre, Chauvin la espera. El silencio esta vez es todavía más angustiante. La dueña se da cuenta y actúa. Cito, la dueña, tanto duraba el silencio de ellos, se retornó sobre ella misma, encendió la radio sin ninguna impaciencia, aún con suavidad. Una mujer cantó lejos en una ciudad extranjera. Hasta ahí la cita. Un poco después le sirve vino por su propia iniciativa, siguiendo el ritmo de ese encuentro. En esta ocasión no está preocupada por el tiempo que la pareja pasará junta.
porque antes les decía son las 7, como anunciándoles que vayan terminando. Por la primera vez, sus manos se tocan, pero se trata de un gesto de muerte y no de sensualidad. Cito, ella retiró su mano de encima de la mesa, miró largamente la de Chauvin, siempre ahí, depositaba, que temblaba. Luego ella se puso a gemir suavemente un lamento impaciente. La radio lo cubrió y no fue perceptible sino solo para él. A veces, dijo ella, creo que yo lo inventé. Yo sé, por ese niño, dijo brutalmente Chauvin. El lamento de Anne de Barat retomó, se hizo más fuerte. Ella depositó de nuevo su mano sobre la mesa. Él siguió su gesto con los ojos y penosamente él comprendió. Elevó la suya, que era de plomo, y la depositó sobre la de ella. Las manos de ambos estaban tan frías que se tocaron ilusoriamente en la intención solamente con el fin de que eso fuera hecho, con la sola intención de que eso lo fuese. De otro modo, eso no habría sido posible. Las manos de ambos se quedaron ahí, fijadas en su pose mortuoria. Sin embargo, el lamento de Anne de Barat cesó. Hasta ahí la cita. Luego serán los labios los que se tocarán de nuevo sin una pizca de excitación o de sensualidad. Él inició el movimiento, pero lo detuvo, no fue capaz. Y entonces, voy a citar, ella hizo entonces lo que él no pudo hacer. Se acercó a él lo bastante cerca como para que sus labios pudieran alcanzarse. Sus labios permanecieron los unos sobre los otros, rozándose, a fin de que eso quedara hecho y siguiendo el mismo rito mortuorio de sus manos, un instante antes, frías y temblorosas. Quedó hecho. Hasta ahí la cita. Este último encuentro es decisivo. A la pregunta de cuánto le habrá tomado a la otra pareja para llegar al desenlace, se agrega la expresión de una queja, del miedo de ella y de la decisión de él de quedar ahí, de no continuar. Anne tiene mucho miedo, incluso ha dicho que no volverá a hablar, pero Chauvin le dice que sí, que un día lo hará, que comenzará por darle los buenos días a alguien. Leo cita. Tengo miedo, dijo de nuevo Anne de Barat. Chauvin continuó sin responder. Tengo miedo, grita casi Anne de Barat. Chauvin continuó sin responder. Anne de Barat se dobló en dos hasta casi tocar la mesa con su frente y aceptó el miedo. Vamos a quedarnos entonces ahí donde estamos, dijo Chauvin. Él agregó, eso debe ocurrir a veces. Vamos a ver la figura 5, que es la que muestra ese movimiento que va de lo oral, del vaciamiento oral al nuevo, como un cierto imperio del objeto voz con largos silencios, ese gemido, el lamento, esa fantasía de mutismo que me parece súper interesante, la idea de no volver a hablar, y ella grita casi. Ya la puedes quitar. Algunos obreros entran, están al corriente de esos encuentros, toda la ciudad lo sabe. El ambiente del café está teñido de ese dramático encuentro. Un coro, voy a citar, un coro de conversaciones diversas ensordecidas por el pudor envolvió el café. Anne de Barat se incorporó e intentó otra vez por encima de la mesa acercarse a Chauvin. Puede ser que no voy a lograrlo, murmuró ella. Puede ser que él no escuchó más. Ella se puso la chaqueta, la cerró, la ciñó contra ella. Fue presa del mismo gemido salvaje. Es imposible, dijo ella. Chauvin escuchó. Un minuto, dijo él, y lo lograremos. Anne de Barat esperó ese minuto. Luego trató de levantarse de la silla. Ella lo logra, se levanta. Chauvin miraba a otra parte. Los hombres evitaron aún posar sus ojos sobre esa mujer adúltera. Ella se levantó. Quisiera que usted estuviera muerta, dijo Chauvin. Está hecho, dijo Anne de Barat. Anne de Barat contornó su silla de manera a no poder hacer más el gesto de sentarse allí. Luego dio un paso atrás y giró sobre sí misma. La mano de Chauvin sacudió el aire y cayó sobre la mesa. Pero ella no lo vio, habiendo dejado ya el sitio donde él se encontraba. Ella se encontró frente al sol poniente, habiendo atravesado el grupo de hombres que estaban en la barra, en la luz roja que marcaba el término de aquel día. Después de su partida, la dueña aumentó el volumen de la radio. Algunos hombres se quejaron de que estaba demasiado fuerte para su gusto. Hasta ahí la cita.
La novela empieza con el sonido del piano y termina con el de la radio. La pareja de Anne y Joan no alcanzó el desenlace que se había ido tramando. El miedo de Anne lo interrumpió y Joan lo aceptó. En estricto sentido no fueron amantes, aunque esos encuentros sí la pusieron del lado del adulterio, como fue interpretado por todo el mundo. La muerte como desenlace sí estuvo presente al final, claro, pero se jugó de otra manera. Están el beso y las manos unidos en rito mortuorio. Está la declaración del deseo confesado por él de que ella estuviera muerta. Y está, por supuesto, la confirmación de ella diciendo que ya está muerta. Con este encuentro, con la historia de la pareja que sí concluyó el acto mortífero y el tejido que armó con Chauvin, lo insoportable de su vida ha quedado en evidencia y ahora será más difícil acomodarse, pero lo hará. Será una muerte en vida. Cabe la pregunta de por qué ese grito tuvo la fuerza de impacto con la que golpeó la vida de esta mujer hasta desestabilizarla. Hacia el inicio de la novela tenemos una clave discreta referida a un evento que no se mencionará en lo sucesivo. Descubrimos que con anterioridad ha habido otro grito importante en la historia de Anne. Ella hace un interesante lazo de correspondencia entre el grito de muerte de la mujer con su propio grito durante el alumbramiento de su único hijo. La próxima cita corresponde a los primeros momentos del encuentro entre Anne y Chauvin. Primero hablan del grito de la mujer y luego lo encadenan con el otro. También es una muestra de cómo pasan de un plano al otro en la conversación. Cito: fue un grito muy largo, muy alto, que se interrumpió neto, aun cuando estaba en lo más fuerte de él mismo, dijo ella. Ella moría, dijo el hombre. El grito debió interrumpirse en el momento en que ella dejó de verlo. Una vez me parece, sí, una vez debí gritar un poco de esta manera. Puede ser, sí, cuando tuve este hijo. Ellos se habían conocido por azar en un café, puede ser aún en este café que ambos frecuentaban, y comenzaron a hablarse de unas cosas y de otras, pero no sé nada. ¿Le dio mucho dolor ese hijo? Yo grité, si usted supiera. Ella sonrió acordándose, se inclinó hacia atrás, liberada de pronto de todo miedo. Ponemos la figura 6, que es el enlace de esos dos gritos. Entonces Anne liga en asociación libre, entre comillas, los dos gritos. Uno para dar la vida, el otro marca la muerte. Estos dos gritos están entrelazados. ¿Cómo se juega en ella la relación con su hijo? ¿Cómo vive la maternidad? Se sabe que ama a su hijo, pero también que se siente excedida. Dice la maestra: usted tendrá muchos problemas con este niño, Madame de Barat, dijo ella. Se lo digo yo. Ya está hecho, él me devora. Anne de Barat bajó la cabeza, sus ojos se cerraron en una dolorosa sonrisa de un parto sin fin. Hasta ahí la cita. Estar devorada por su hijo no es otra forma de muerte. Vale la pena subrayar que esta será la única mención a la importancia del objeto oral en la vida de Anne antes del drama. Pero indudablemente tiene su importancia, dado el desborde oral al que asistimos después del grito de muerte de la mujer desconocida. ¿Puedes poner, porfa, la 7? Es cierto que este duplo de gritos tiene una importancia mayor, que son dos polos conectados. Esa sería otra, me parece, manifestación del oral, pero anterior. Ya la puedes quitar. Pero hay que rescatar también cómo otros gritos hacen parte de su cotidianidad, y si bien ellos no alcanzan la intensidad de los dos mencionados, sí están siempre ligados a sensaciones sombrías y de desasosiego. Esparcida en varios lugares de la novela, tenemos la información acerca de que Anne es particularmente sensible a lo que ella identifica como gritos, sonidos que la inquietan y que siempre lo relaciona con la muerte, y por eso le gustaría vivir en un lugar donde no se escucharan. Muchos de los ruidos que la rodean, como por ejemplo los que producen los árboles y los pájaros marítimos, la desazonan. Hay que recordar que ella vive muy cerca del mar. Anne dice al respecto, y voy a leer una cita, subrayo que no tiene puntuación, ¿eh? Que es el único párrafo en toda la novela que no tiene ninguna puntuación. Bueno, entonces lo voy a intentar leer tal cual.
Habría que vivir en una ciudad sin árboles, los árboles gritan, cuando hay viento aquí lo hay siempre, con excepción de 2 días por año. En su lugar, mire usted, yo me iría de aquí, yo no me quedaría. Todos los pájaros de mar que uno encuentra reventados después de las tormentas, y cuando la tormenta cesa y los árboles no gritan, más uno los oye gritar a ellos sobre la playa, como degollados. Eso impide dormir a los niños. No, yo me iría de aquí. Hasta ahí la cita. Durán no marca la puntuación, en un contraste con el resto de la novela donde la puntuación está bien presente. El tipo de escritura de Marguerite Duras son frases muy corticas, y en esas frases generalmente hay comas. Esto nos señala la gran emoción de Anne al pronunciar esas palabras. Cómo ella quisiera irse de esta ciudad, de su vida en esa ciudad, pero no puede. Esta cita nos indica cómo los gritos, lo que ella identifica como gritos, invaden su existencia. Entonces ponemos la última, y ya vamos a la conclusión, la última figura para mostrar que algo de lo ominoso del sonido estaba de todas maneras en la vida de Anne de Barat antes del drama. Lo que ella identifica como gritos. Hojas de los árboles para ella son gritos, los pájaros no cantan, gritan. Listo. Ahora la conclusión. En estas últimas citas queda claro que las manifestaciones del objeto voz rodeaban de inquietud la vida de Anne. El sonido de los pájaros y las hojas de los árboles. Está también la mención del grito al dar a luz. Pero a pesar de la zozobra que le causaban, todo ello hacía parte de un equilibrio que le permitía vivir. Podía mantenerse el objeto voz a raya. El objeto voz a raya. No la perturbaba sobremanera. Es el inesperado grito de muerte de la mujer el que rompió su mundo balanceado e hizo aparecer el desorden de los otros objetos, en particular del objeto oral, que con el vino, el rechazo a comer y el vómito se tomó el primer plano. Un tal movimiento de choque entre los objetos se me asemeja al juego de billar o de pool. Algo, en este caso una muerte, golpea al objeto, que a su vez golpea a los otros, rompiendo la estabilidad precedente. Es interesante que ella encuentre en el retorno del dominio del objeto voz en su fantasía de mutismo una solución alternativa para continuar en vida. He observado en mi práctica que movimientos similares entre los objetos ocurren durante el análisis, y no solamente en momentos de angustia o de crisis. Lograr flexibilizar los lazos entre ellos puede desembarazar al sujeto de la demanda, por ejemplo. Un objeto que en la historia pudo haber sido relegado, apabullado por la insistencia de otro, puede reaparecer movilizando un realineamiento que permite cierta libertad, permitiendo una apertura a experiencias asimilables a formas del objeto causa de deseo inalcanzables hasta entonces. Habría podido dar ciertos ejemplos concretos, pero esta intervención queda grabada, así que me abstengo. La intención era mostrar cómo la irrupción de un grito, en tanto manifestación del objeto a voz, puede hacer tambalear una vida. Es lo que ocurre a Anne de Barat, quien es profundamente perturbada por el grito de una mujer escuchado de lejos, al punto que se siente compelida a enterarse de qué lo produjo. Esta investigación que ella emprende contribuye a destejer los hilos de su vida burguesa y a retejer los articulados en la trama de la pareja del drama en un encuentro con un hombre, Chauvin, un obrero, quien está más que dispuesto a ser parte activa de este cuarteto. En la novela seguimos la confrontación de Anne con su vida insatisfactoria y con el descubrimiento de su deseo, que en últimas la llevaría a la muerte. Ella decide cortar la secuencia en la que ella se había montado con Chauvin. Él, ante la imposibilidad de seguir la ruta de destino que le ha estado tramando y que han estado tramando y que los llevaría a la réplica mortal del acto de la otra pareja, lo único que puede hacer es manifestar su deseo de que ella estuviera muerta. Él juega pues su rol en concordancia con la decisión de Anne, al igual que el hombre de la otra pareja, también del lado de la muerte. Al decirle que él desea que ella estuviera muerta, le da un golpe fatal, la mata con la palabra, contribuye a la muerte en vida. Voilà.
Eso es. Bueno, muchas gracias, Patricia. Se abre entonces el espacio para las preguntas, las intervenciones. Si son tan amables de levantar la mano para irles dando la palabra. Mientras tanto, leo. Isabel pide la palabra. Ok. No me levantó la mano. Hice así. Pero yo la... Adelante, Isabel. No, pues como abrumador. Ese recorrido, Patri, con esa escritura de Durac que es tan linda. Y es que ahí es donde uno vuelve a recordar a Lacan cuando dice, ella parece saber sin mí lo que yo enseño. Hay muchas cosas ahí, hay muchas. Pero esa relación que hiciste para mostrar ese grafo, me parece que está muy bien articulada ahí, muy bien articulada. Y me llamó también la atención cómo ella puede escribir con sonidos. O sea, no todo el que lee una novela ve eso, ¿sí? O sea, tú lo ves, tú lo tomaste de ahí, pero es verdad, ella, la música, los pájaros, o sea, todo está en relación a lo que se oye. Y es una escrito propicio para mostrar esto. Muy, o sea, sí, lo permite, lo permite. Ahora, la última parte, lo de la muerte, también pensé como en el fantasma. O sea, es como si estuvieran destinados a eso, como si se hubiera hecho un inicio y tuviera que ser al final la muerte, como si fuera una obligación, porque así se inició, como esa repetición. Es que Y- no es un encuentro realmente erótico, ¿no? Y ni en lo que hablan de la pareja, ni en lo que ellos van construyendo, esa manera de tocarse, no se tocan sino con las manos frías, donde se muestra que no hay ninguna excitación, ¿no? Lo hacen porque había que hacerlo, porque si no se tocaban ahí, no se habrían tocado los labios y las manos. Y siempre lo que ellos están hablando es sobre la muerte de cómo llegarían ahí, cuándo ella habría pedido, cómo lo habría pedido. Siempre, siempre es, no cómo se acosta. Sí, Pero tú leíste un pedacito en el que hay un erotismo en que él dice que lo que no quiere es comer, sino que quiere otro alimento. Hay, sí, ahí hay un sí, tiempo de sí, la relación erótica que sí, es fundamental porque ese momento es muy importante. sí, Así lo que no estoy de acuerdo con que hay una erótica, el objeto hay una erótica de la no relación sexual, ahí están las dos en juego. Es muy interesante sí. como aparecen las dos cosas y cómo se juegan. A mí me parece muy bueno el trabajo que hiciste porque precisamente uno puede leer a partir de eso que tú oyes y tú lees en lo que estás leyendo, ese juego de los objetos, su pasa por o sea, cómo se dirigen, pasa por lo fálico y se van jugando en sus diferentes aspectos. Efectivamente, me parece muy bueno el trabajo y muy ilustrativo de la clínica, ¿no? Es que ahí en lo oral, que es esa explosión de exceso para los dos, ¿ah? Porque están en Sí. conexión, están en el sonido, el canto, porque el señor canta. Ella Ujú, no puede cantar, tienen la misma canción. Claro, el asunto de que el falo está en todas partes menos donde debería. ujú. Eh, Está ahí, es una situación fálica completamente. Ella con la boca llena de un nombre y la llena con vino. Y lo dice, Duras lo dice claramente, es su deseo, descubre su deseo. Ella descubre su deseo, pero es un deseo inalcanzable, es un deseo que se va a agotar ahí, en el vómito. Después no, en la distancia. Pero fíjate cuando empieza la escena que ella va a bajar al bar
deja al hijo afuera. El hijo es un objeto oral. Ella lo sitúa desde ese lugar. Y ella tiene que dejar ese objeto oral, se separa de él para poder pedir el vino. Eso es otra relación de cómo se juegan los objetos. Es muy interesante. El texto es maravilloso, pero la lectura que haces es muy buena. Permite una cantidad de trabajos. Además, ella dice que el hijo la tiene devorada, ¿no? Sí, claro, así es. Es un hijo. Que es un objeto A también, ¿no? Claro. Lo tiene que dejar afuera para abordar el otro lado, porque si no estaría... Es un vaciamiento muy interesante que se juega. Es interesante que justamente después del vaciamiento oral y cuando regresa Sí, al final, sí, ahí no está con el hijo. sí. Ahí va solo. Pero va a vomitar donde está el hijo, ¿no? ¿Dónde está el hijo? Sí, increíble, ¿no? Está muy bien. O sea, la clínica de ella es maravillosa, por eso Lacan está fascinado con esta mujer como escribe, ¿no? Es increíble, sí. Sí. Y Zaida levantó la mano. dame un segundo. Y lo del sonido, no sé si leyeron la novela, pero es que está por todas partes el sonido. Está la sirena que anuncia el final del trabajo. Por todas partes hay sonido, por todas partes. Está, como lo decían, como en las dos versiones, ¿no? Como pantalla que cubre el objeto, pero también en la entrada. Sí, Zaida. Adelante, Zaida. Les tengo que contar que vi la película. Ahora les hablo de eso. Ya. Ah, con razón. Porque yo estaba pensando, dije, bueno, parece como si lo hubiera estado leyendo en voz alta, porque es como estar viendo lo escrito para poder encontrarle ese sentido más clínico a cada uno de los pasajes, ¿ya? Me pareció excelente el trabajo, eso es lo que te quería decir. Entonces ya ahora que estás diciendo que viste la película, pues sí, en realidad el ver la película y el leerlo, se le encuentra más, no sé hasta dónde, pero No, o de le ninguna encontraste manera. más en la lectura, ¿no? Solo No la está. lectura. Alguien, Solo la lectura. Ajá. alguien me dijo que había una película, porque yo empecé el escrito diciendo, A sí, buscar. una película, Ajá. bla, bla, bla. Alguien me dijo, existe la película. Ajá. ¿Y qué Y, tal? y la vi. Y es de la Nouvelle Vague, A Ajá. mí me gustó. vieja. Sí. A mí me gustó. No te gusta. Bueno, generalmente no son lo mismo. Y a pesar de que ella participa en el script de la ¿De la película? sí, Ah, ya. pero muchas de las cosas que son tan bien plasmadas con la escritura, la Ajá. imagen visual las pierde. Ajá. Ya. El marido, por ejemplo, aparece Ajá. mucho más. Sí, en la Claro, película. claro, es la imagen puesta, moviéndose, la reprobación. En la Ajá. película, Chauvin se va del pueblo. La película termina así. Chauvin se va Ay, del pueblo y el marido ajá. viene a buscarla en el carro a ella, al café. Ah, Entonces, ajá. es como Diferente, claro, diferente, porque ella es otra cosa. Ah, ya. Bueno, de todas maneras, el trabajo excelente, Patrick. Gracias. Gracias. Hay algo que en la novela parece que está muy frecuente porque tú lo resaltas, y es el murmullo del pueblo o de la ciudad. Sí, sí. ¿Sí? Hay algo de unos espectadores y unas palabras que nunca se oyen, pero que se suponen que están ahí, que por eso ella es catalogada como infiel. Es como también como un murmullo sordo. Sí, es que esos encuentros del café están, las conversaciones, ella lo dice a veces, la conversación que uno no oye, lo que están hablando los obreros, el radio, las sirenas, todo están rodeados o de silencio o de música, ¿no? O de silencio dentro de la música o del sonido. Sí, José Diego. La dimensión José del acto. Diego. Gracias. Eso de la dimensión del acto se podría ver desde el punto en que el instante de oír el grito, algo produce que ella tiene que ir a mirar. ¿Qué hay? Sí, claro. Hay un instante de oír que exige un instante, un instante de ver, y es una dimensión del acto que se instala. Y además deja al hijo, ¿no? Lo deja y se va. ¿Se va? Es una dimensión de acto muy interesante, ¿no? Frente a algo que... Sí, yo quería Patricia. que es el grito lo que la descompone, no la visión de la
¿no? de la muerte y del amante. Ahí aparece, ahí justifica el grito, ahí le da un contenido al grito, una historia al grito, pero el grito fue la que la descolocó. Ujú. Patri. Ah, bueno. Entonces en eso, Patricia, porque justo pensaba la especie de lo que ahí sucede, ¿no? Y pensando también en el arrebato de Lord Stein. Ese es. Es decir, no, porque uno diría, bueno, queda arrebatada por el grito y luego tiene que ir a mirar, ¿qué? Pero es más de una calidad como diferente, ¿no? No, aunque sí hay un momento en que ella ve como el deseo de este hombre hacia la mujer muerta y entonces no sé si ahí empieza a jugarse su propio deseo, en el sentido de que su vida había estado como en moderato cantabile hasta entonces, al parecer, y ahí algo se conmueve y comienza entonces a desarrollarse algo de estos objetos también, pero en relación con su propio deseo, ¿no? Que es lo que creo que es lo que se conmueve ahí tal vez. Pero también pensaba mucho y aprovecho para decirlo como en la voz de Marguerite Duras, la voz, la potencia de su escritura es una cosa impresionante, como esa fuerza que no está en lo que dice, sino como en lo que no dice, en lo que deja entreoír, porque no es como entrever, en lo que deja entreoír, en esos puntos suspensivos que hay muchos, en esas frases como inacabadas, porque más que decir, sugiere, ¿no? Sí, Sugiere todo el tiempo, entonces como en lo que no dice, y en esta sí que se ve de una manera increíble en esta novela, es impresionante. Sí, bueno, me tuve que retirar un buen rato, pero también pensé esto del objeto voz en relación con las dos novelas, ¿no? Con el arrebato de Lord Stein y el moderato cantabile. Entonces, de todas maneras, la visión sí está. O sí, sea, como primero funciona el grito como sí, eso que moviliza, pero después también es la escena, digamos así, como la cosa de la contemplativa y en relación con una mujer, ¿no? sí, claro, Una una mujer mujer atrapada por la escena amorosa, por decir así. eh, su amante. De hecho está la frase está tal cual, dice, él está tirado sobre el cuerpo de la mujer, pero en algún momento levanta los ojos, mira la muchedumbre. Su mirada no dice nada, creo que dice algo así, Patricia, Aparte más de que su su deseo. deseo, Su mirada es aparte de su propia deseo. del mundo, solo muestra su deseo. Eso, ahí me parece también que es algo que la atrapa, pero no en el sentido del arrebato, sino más, perdón, no sé, como a la manera de histérica tal vez, de qué es lo que él desea en ella, o porque además también se juega todo esto de que por qué la mató, qué era lo que pasaba, y lo que ellos conjeturan es que había una historia ahí en el que el deseo finalmente de ella era pedirle a él, sin decirle que la matara, ¿no? Que es lo que luego pasa y queda sin concluir entre esta otra pareja, que ya no es un trío como en el arrebato, sino aquí son cuatro, ¿no? Mm. Eh, Pero no es la ese. mata en vida, se mata en vida. Ella no, Sí, sí, por supuesto. le- le- en algún momento pensé le faltó de pronto análisis. Sí, Carmen Elisa, es que hay un movimiento en los objetos. Mi punto fundamental, me parece, es mostrar cómo, lo decía como con la cosa del pull. Algo golpeó el objeto voz, que ya sabíamos que la mantenían en una cosa como en lo ominoso, los gritos de los pájaros en una ciudad costera, los gritos de los pájaros y el ruido de los árboles entendido como gritos. Y ese algo golpea, el grito golpea el objeto A, ese
va a tocar como en el Carambola. Por como en carambola. carambola, toca a la visión, porque ella quiere ver, quiere saber. Y eso, ¡puf!, llega al oral, que ese sí fue el oral, la oralidad, sí tomó toda la escena hasta el vómito, porque al final, si bien ella toma un poco de vino, ya no es la misma, no es la misma característica de ese vino. Además, ella no lo pide, ni Chauvin tampoco, Va sirviendo. la dueña la que está. La dueña, ese personaje es maravilloso. A mí si yo hubiera hecho la película, le habría puesto mucho interés a esa señora de cómo participa en el encuentro de estos dos, cómo pasa de estar muy reprobadora a decirles, llegó la hora, son las 7 para que se vayan, hasta el final que aceptan, ¿no? Y que les ofrece el vino, bueno, sí, José Diego, vas a decir algo. Eso que estás diciendo no sería la voz de la jouissance, es la que oye lo que dice y les dice, bueno, si sigan, paren, continúen. Es una voz, o sea, en francés, jouir, es yo oigo, ¿no? Es ese juego de la jouissance que está ahí. Creo que esa voz de ella, esa presencia va como ejemplificando ese problema del super yo, no sé, que está ahí, aunque no se debe personificar, sí sería como esa voz, y además que les pone música y les juega con eso, ¿no? Ese No, sería. y los interrumpe todo el tiempo lavando los cacharros, los vasos, no sé, hace cosas allá en la barra y los mira mucho, ¿no? Los mira reprobadoramente a veces, ellos ni se dan cuenta porque están absortos en el encuentro entre los dos. Pero ella es ¿cómo decirlo? Ella puntúa. Ella va Es una presencia. mucho, mucho. Silenciosa. Es una presencia en segundo plano, pero todo el tiempo ahí, sí, sí. Sí, pero no solamente la presencia de ella, sino la de todo el grupo, ¿no? Es como si estuvieran ellos en exhibición, ¿sí? Porque están todo el resto de los trabajadores también. Están muy asombrados, lo conocen, ¿ah? Sí, exacto, conocen a... Chauvin no dejó de trabajar en la fundición, uno no sabe por qué. Ajá. No está trabajando en ese tiempo. Exacto. Lo conocen. Pero lo conocen porque ha estado trabajando con ellos y están juzgándolos, digámoslo así, claro, todos, ¿sí? O sea que tienen la mirada puesta sobre ellos, no solo de la señora dueña, sino de todo el grupo, de todo el pueblo, como dicen, ¿no? ¿Y cómo les pareció la cena, la comida? ¡Wow! Angustiante. Sí. Pero hace un guiño a Freud, ¿no? Es un saumon fumé lo que están comiendo las mujeres, ¿no? Sí, es genial, esto me pareció genial, sí, sí, sí. Y el pato sobre una mortaja. Sí, pero yo pensaba que él iba a darle muerte era en la fiesta. Pues como él estaba afuera. Esa conexión es muy interesante, sí, porque es que se están siguiendo, se han seguido desde antes, ¿no? Es lo que uno se da cuenta después, en un breve momento, uno sabe, porque uno sabe que él la ha seguido, que sabe muchas cosas de ella, que conoce la casa, que sabe en qué cuarto duerme, sabe mucho. Y de pronto, en 2 parrafitos, Marguerite Duras nos cuenta que ella también le ha seguido la pista. La pista de él, o sea que bien interesante que se conocían y no se conocían, ¿no? Y él se va fijado en su seno, en sus senos, con las flores que se ponía. O sea, es un reencuentro con el objeto oral en su olor y en su sabor, ¿no? La magnolia, ahí está presente también mucho lo del olor. Sí. Porque las magnolias como que huelen extremadamente mucho y tienen que cerrar las ventanas para que no penetre el olor de las magnolias. Ajá, sí, sí, sí. Que la atormentan a ella, ¿no? Al mismo tiempo que que son muchos objetos. Yo pensaba en la primera parte que hablaste sobre el objeto voz y hablabas del grito, del nacimiento y del grito como un elemento cuando no hay voz. Y se me ocurría las batallas anteriores, cuando en la guerra el hombre ha peleado,
antes que cuando sale a luchar ese guerrero, iba gritando, ¿sí? Ahí iba a enfrentarse con otro semejante, y lo que llevaba era un grito, ¿sí? Como que lo impulsaba a ser valiente, o como que es lo que en ese momento es posible. Y yo no sé, pues se me ocurrió aquí elucubrando que las guerras de ahora no son eso, no hay grito, ¿sí? Hay un silencio, No hay cuerpo a cuerpo casi. no hay cuerpo a cuerpo, Así hay no. un cambio, ¿sí? Y ahí diríamos como que el objeto voz será que le falta una carambola. Oye, pero en el Japón, cuando van a pelear, sí, hay una voz, tac, 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 yo no sé cómo es que hacen para empezar la pelea, ¿no? Sí, sí, ¿no se han fijado? Cuando hacen, es que no me acuerdo los nombres de la forma como ellos empiezan la pelea. Pues cuando es en las guerras, yo no sé cómo es que pelean, porque no me Era acuerdo. antes, porque ya Pero no, lo que sí hay es el tambor, un tambor Ajá. que los sonidos. acompaña todo el tiempo como el ritmo Ajá. de los que marchan a luchar. Pero eso es en dónde? En las guerras antiguas, En las siempre antiguas, estaba, sí. sí, Pero claro. actualmente entonces se dan es en silencio, para que los otros no se den cuenta o qué. No sé. Es una bomba, No hay no, cuerpo no. a cuerpo. Una bomba suena cuando cae. Sí, yo creo o sea, son más estrategas. De pronto los actuales son más estrategas. Debe ser. Pero está la voz de los generales, ¿no? Ahí está hablando Putin amenazando con la bomba atómica. Esa es la voz que está ahí, que divide a todo el mundo. Esa voz, que ahora es con botones, pero sí hay una voz que está presente de alguna manera, ¿no? Ahí. Pero lo que yo entendí de lo que decía Patricia es que la voz en su función de objeto A es como cuando divide al sujeto, o sea, aparece como corte. Ahí es cuando aparece como objeto A. Lo otro son presentaciones Exacto. imaginarias o simbólicas que también están en la letra, pero como real es cuando se divide el sujeto. Eso es lo que le pasa a ella. Ella queda dividida frente a ese grito y tiene que hacer acto, hacer acto. Mm, Exacto. Esa es la función del objeto A como real, como objeto A. La otra son presentaciones o simbólica, bueno, hay varias. Y está encadenado a la letra de todas maneras. Porque si no sería la fantasía. Es Sí, decir, ah, cuando ella dice ella no volverá a hablar, está refiriendo a ella o de pronto a la mujer que murió. Ella no volverá a hablar, pero que lo dice en futuro. Es una fantasía, es armar otra vez el tinglado. mm. Lo que me parece que ocurre que como no logró salirse no logró liberarse, no logró que ese exceso de Que ese acto. de descomposición subjetiva no la lleva a una liberación, la lleva a volver a armar el tinglado y lo arma con esa fantasía de mutismo. Vuelve y lo arma, se vuelve a pegar a eso, sí, sigue muerta. Mm, como estaba antes. sí, sí, sí. Muy buen trabajo, Patricia. A mí me gustó mucho. Muy interesante. Excelente. Pero habría que ver cómo hacer para que se destrabe de ahí otra vez. Por eso hacía el chiste malo de que le faltó análisis, Y yo creo que sí le faltó. Habría que de que analizarla, Patri. pues, Analízala y no lo vuelves a contar. lo que decía, que me parece que en el análisis es lo que ocurre, ¿no? No siempre en drama, no siempre, pero que al ir hablando de un objeto, el objeto se le va pegando al gran otro, lo va vaciando y hay lazos que se van juntando. De pronto, Paula, si pasas rápidamente las figuras para decir que hay un movimiento, ¿no? Está está en la voz que toca la mirada, entonces pasa al oral, el oral se vacía, vuelve, en fin, vuelve la voz. Eso es un poco lo que me parece, si los pasas uno después del otro, para tratar de ver el movimiento. Y sí, de pronto en el análisis, esa armazón después de la fantasía del mutismo no sería necesario, ¿no? Esa sería de pronto la parte de liberación.
En la primera No sé cómo escena, pasarlos seguido, Patri. en la Ay, primera por escena, Película. Tuvieran que estar en un PowerPoint. Claro, Sí, lo siento. pero vieron las figuras. La idea era mostrar como la idea del pool, del billar, que uno golpeó, ese golpeaba al otro, y hay esa desestabilización hasta llegar a un punto de el mutismo. El recorrido Sí. de la... Ujú. De una en la primera escena, ella está ahí con la maestra de piano y ella no habla. casi no habla, La pero que habla es la como maestra dando órdenes la otra. casi no habla, habla, pero no habla en una muy inconfortable, ya no está, es que no está bien. Se le ocurrió darle esas clases de piano al niño hace 2 años, me parece que lo dice, porque se le ocurrió un día y porque le parece que tocar piano, pero el niño no quiere aprender piano. Pero en algún momento ella dice como que es obligatorio, como que educación. toca. Sí, como que toca. Por la educación, ese es el contraste en el capítulo 7, que es mostrar cómo la educación y esas mujeres burguesas que son el orgullo de los hombres y que están con las joyas y ella pertenece a ese grupo. Durante 10 años no había dado que hablar. Durante No 10 había años. hablado, no había hablado. Tienes razón, no había hablado. Ujú. Bueno, Bueno, ¿alguien más? Ça a été facile à suivre, Nadège et Luciane? Globalement, oui. Après, il manquait un peu de vocabulaire, je t'avoue. Donc, il y avait des moments un peu plus compliqués. Mais j'ai trouvé très intéressante ta présentation et je n'avais pas lu comme ça le livre, en fait. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants. Moi, j'étais frappée aussi par le va-et-vient de Chauvin pendant le repas. Il y avait comme l'odeur du magnolia qui n'arrive pas à partir, qui revient. Et ces hésitations-là, c'est en attente, en fait, de ce que je pense qu'elle attendait quelque chose d'elle ce soir-là et elle est retournée près de son fils vomir. Ça m'a frappé ce moment-là. José Diego, ¿podrías traducir? Que ella estaba, que nunca leyó el libro como tú lo leíste, que le impresiona la lectura que tú haces del libro y que le parece interesante el ir y venir de Chauvin, en el que ella no se decide finalmente, y él sí quisiera, como que ella lee que él quisiera que algo pase y ella no, ella se refugia y se va donde su hijo, que eso me parece. Yo también creo, yo pienso que estoy de acuerdo contigo, Nadesh, de que él estuvo ahí, estuvo presente en la verja, agarrado en la verja, estuvo muy presente. Ella fue la que dejó, y en el encuentro final es ella la que dice: yo no puedo llegar, no puedo hacerlo. Ella es la que dice, él dice: quédate un minuto más. Si nos quedamos un minuto más, lo lograremos. Ella se queda el minuto y no lo logra. ¿Te has compris, Nadesh? Oui, oui, tout à fait, oui. Et finalement, dans cette scène finale, c'est elle qui vient vers lui. C'est pas... Finalement, elle vient, mais pas au même moment. C'est elle que je n'ai pas compris. Elle qui vient au final le rencontrer dans le café. Elle n'est pas venue la veille, mais elle y retourne. Sí, pero eso se sabe, ¿no? Él va a estar ahí esperándola. Eso no lo... sait, oui. Hay un convenio abierto, pero se sabe que él va a estar ahí. Es ella la que... Las idas y venidas son de ella, tienes razón. Uy, ¿terminamos? Ok. Bueno. Muchas gracias. Siendo las 12:01, entonces le damos las gracias a Patricia. Excelente trabajo, muy bonito. Gracias, Patricia, y gracias a todos. Nuestro próximo evento es presencial el 15 de octubre y retomaremos sábados de círculo, ya no sé muy bien cuándo. El próximo es el sábado 15 de octubre, pero va a ser presencial aquí en Barranquilla. Pues viene el otro producto de cartel, que es el de Isabel, que va a estar también muy interesante. ¿Qué fecha, Isa, el tuyo? Esperemos que sí. Creo que el 29, creo, sí. El último sábado de
de octubre. de octubre. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Patri. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Patricia. Saludos a Gracias, Patri. todos. bonito. Bueno.